estamos de vuelta y en este intertanto con nuestro invitado, que ya se los voy a presentar al tiro. Estoy con Dalibor Eterovich, presidente del Partido Comunista Regional, y antes de entrar aquí al estudio estábamos disfrutando un exquisito Patagonia Blend. Evidentemente, un café de Magallanes, tostado en Punta Arenas, café de especialidad en grano molido, listo para preparar en casa, café, té y accesorios además. Y qué mejor con despacho a domicilio. ¿Dónde los ubican? www.tienda.patagoniablend.cl. ¿Cómo estás, Dalibor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Solín. Hace rato que no conversábamos, parece. Hace rato, sí, la última vez parece que había sido por Zoom, como se hace ahora. Justamente. Pero bien. Bueno, ahora estamos todavía en esta etapa del llamado plan paso a paso. Vamos a ver qué ocurre, porque el ministro ya como que se acostumbrado a nombrar a Magallanes. Estamos preocupados por Magallanes. Sí. Y estamos ahí como esperando a qué hora nos encierran nuevamente. No han habido novedades, parece. Seguimos igual. Seguimos igual, por lo menos en el informe de hoy día seguimos en la misma etapa. Sí. Bueno, Dalibor, perdón. Se anunció ya oficialmente, a pesar de que ya era como sabido, cierto, y sentido por un grupo importante de la población, pero oficialmente Daniel Jadwe ha sido presentado como precandidato o como el candidato del Partido Comunista a la presidencia de la República. Así es, eso fue este fin de semana, entre el sábado y domingo, particularmente el sábado de la tarde ya fue una de las resoluciones del Pleno. Se reúne el Pleno del Comité Central del Partido Comunista para darle formalidad en fondo a esto, ¿cierto? Porque además la ley también obliga a que los partidos manifiesten formalmente sus voluntades de presentar candidatos. Por lo tanto hay que hacerlo, y claro, la gracia, lo lindo de esta candidatura es que no es la candidatura que el Partido Comunista decide llevar adelante, sino que es la candidatura que en primera instancia su comuna, diría yo, la comuna de Daniel Jadwe, y en segunda instancia el país entero, que ha visto en distintos lugares cómo es posible hacer cosas distintas, lo han impulsado. Entonces lo que hace el Partido Comunista es ratificar una demanda o un sentir popular, y eso es muy lindo, porque yo creo que hace muchísimos años, tal vez décadas muy probablemente, que no ha habido un candidato o candidata a la presidencia que surja precisamente del clamor popular. Toda la razón, ¿no? Sí. Toda la razón. Claro, que son los partidos los que resuelven, digamos, dentro de sus filas. Nos habíamos acostumbrado a eso. Claro. Nos habíamos acostumbrado a eso, nos habíamos acostumbrado a que cada partido, bueno, buscaba su mejor nombre, ¿cierto? Pero no habíamos tenido la experiencia de que fuese al revés, de que sin que inclusive su partido, nuestro partido, el Partido Comunista, por mucho tiempo dijo, bueno, pero calma, falta mucho, en fin, y ya en la calle se decía que era un candidato bueno. El partido como que le bajaba el perfil, entre comillas, no en términos de decir, pero es que él es alcalde, falta mucho tiempo, yo te estoy hablando de hace 2 años atrás. Claro. Y la verdad es que no hay que precipitarse, sin embargo, lo que ha pasado en los últimos 2 años es que la candidatura ha crecido, sin ser un candidato oficial. Entonces es algo muy interesante. Dalibor, así también como ha crecido esta popularidad, digamos, esta cercanía con el alcalde Jadwe de Recoleta, también han sido numerosas y constantes las acusaciones de diverso tipo que se le han hecho a su gestión, y en ese sentido, no sé si me equivoco, corrígeme tú, pero entiendo que no hay ninguna que haya sido finalmente, digamos, comprobada, que finalmente haya sido castigado, procesado o, digamos, por alguna de esas acusaciones. Efectivamente, hay que recordar que él asume en su primer periodo de alcalde de Recoleta, tomando la posta, entre comillas, de un gobierno municipal UDI. De décadas, de más de 10 años de haber estado en manos de la UDI. Por lo tanto era un municipio que tenía una forma de hacer las cosas, por decirlo de alguna manera, distinta, y eso ya de entrada le generó muchísimos problemas. Él tuvo una oposición enorme en sus primeros meses y en sus primeros años de trabajo, y tuvo que enfrentar una cantidad de demandas enormes con su equipo, obviamente, jurídico, ¿no? Demandas que absolutamente todas fueron desechadas, inventos de la UDI respecto de supuestas corrupciones, supuestos malos manejos,
intentos de bajar proyectos como la inmobiliaria popular, intentos de establecer que las farmacias populares, que las ópticas populares eran poco menos que inconstitucionales. Entonces él ha pasado gran parte de su periodo inclusive dedicándole tiempo a esto, a responder querellas y demandas. Y una de las últimas fue este tema de las eléctricas, de una empresa eléctrica, digamos, y las luminarias, donde efectivamente han habido coimas en muchos municipios, incluido el de Puerto Natales, UDI, para variar. Entonces, también se demuestra ahí, pues en estos últimos días, que el alcalde no tenía absolutamente nada que ver. Incluso se habló de una grabación que había de un funcionario tiene razón, del propio municipio, un abogado en realidad, con una persona de la empresa. Eso también fue aclarado en tribunales y no tenía que ver con la gestión del alcalde. Por lo tanto, todas y cada una de estas acusaciones han ido cayendo solas. Y al revés, han ido apareciendo en estos intentos de lodar a Jadwe, aparecen involucrados otros, como por ejemplo el actual ministro Delgado, claro, que efectivamente aparecen ahora en juicio, declaraciones de testigos que dicen que se les fue a dejar un sobre a nombre del alcalde donde iba dinero y donde iba un aporte. Entonces, ese tipo de cosas son gravísimas y afortunadamente no han podido nunca probarse nada ilegal, ilegítimo del alcalde Jadwe, ni ninguno de los alcaldes comunistas, ¿no? De alguna manera el hecho de que sea constantemente cuestionado y se hagan ese tipo de acusaciones, ¿dirías tú que tiene que ver con un cierto temor, cierto, de la figura de Jadwe, cómo se ha ido posicionando? Yo creo que sí, pues yo creo que para muchos y muchas era una amenaza hace algunos años. Hoy día pasa de ser una amenaza a una realidad, un candidato real, que además en su trayectoria demuestra que las cosas se pueden hacer distintas, que se pueden hacer bien, que funcionan, que no hay necesidad de robarse la municipalidad para hacer una buena gestión, como lo han hecho otros. Y por lo tanto no les queda otra alternativa, otro argumento que intentar vincularlo a hechos ilícitos, a delitos. Pero como digo, no ha sido posible para la derecha probar absolutamente nada, todo lo contrario, porque finalmente en los tribunales es donde se ven las caras y donde efectivamente se puede constatar la inocencia, ¿no? Bien. El candidato del Partido Comunista absolutamente definido, ¿cierto? Daniel Jadwe, pero ahora viene el otro proceso. ¿Hasta dónde, digamos, según lo que han manifestado distintos partidos de la oposición, algunos están más dispuestos a conversar, otros no tanto? ¿El Partido Comunista en qué postura está frente a ellos? Bueno, para el partido, una de las resoluciones de este fin de semana ha sido que esta candidatura trasciende largamente al partido, y eso no es un misterio para nadie. O sea, el Partido Comunista no va a ir a ninguna parte solo, siempre lo hemos dicho, y siempre hemos dicho que es necesario generar alianzas y acuerdos. Y el ejemplo de la candidatura de Jadwe va a ser un ejemplo más. Esta candidatura es una candidatura abierta. En estos días se está trabajando ya en un equipo ejecutivo de campaña, pero que va a ser un equipo ejecutivo, como digo, inclusivo en términos no solo de género, no solo en la diversidad, sino que también en términos políticos. Porque finalmente entendemos que hay que construir un gobierno para todas y todos. Por lo tanto, ese es un primer paso, entender que Jadwe no es patrimonio exclusivo de los comunistas, sino de todos quienes se sientan identificados con su gestión. Y ahí las puertas están abiertas para el trabajo. Lo otro es claramente establecer a nivel político y de partidos cuáles son los mecanismos. Si hay primarias, estamos disponibles. Pero también estamos disponibles a una primaria que establezca desde el primer minuto que el que gane la primaria va a contar con el apoyo restricto de todos y todas los demás candidatas y candidatos que no salgan electos. Eso no está tan claro, por ejemplo. Y cuando lo ha planteado el partido en estos días, hoy día el presidente del partido lo decía, sería bueno tal vez firmar una suerte de compromiso de ese estilo, de que el que gana recibe el apoyo de todos. Ya la democracia cristiana ha dicho que eso no es tan simple, el PPD ha dicho lo propio. Entonces no está tan fácil, digamos, porque claro, nosotros entendemos si el Partido Comunista siempre ha servido para llevar votos, pero cada vez que nosotros hemos pretendido tener un espacio
un poco más relevante, se nos ha dicho no, pero es que no es el momento. Entonces, veremos qué pasa en los próximos días, pero la voluntad de nuestro partido y del propio candidato está, absolutamente. Sí, a propósito de lo que señalabas, de que bueno, ya el PPD y también la Democracia Cristiana, escuchaba el sábado por la noche a Rincón también, no hay mucha, diría yo, factibilidad de que pudiera llegar a haber un programa común, según lo que ella planteaba en esta entrevista. Y en ese sentido, ¿crees tú que pudiera... Uno no puede, cuando dicen esta cosa de la política ficción, qué sé yo, pero pudiera ser que nuevamente la Democracia Cristiana repitiera lo que hizo con Carolina Goich, por ejemplo, de ir aparte, sola? Bueno, esa es una respuesta que tendrán ellos, pero a estas alturas uno ya no se sorprende de mucho, digamos. Efectivamente, estas actitudes personalistas finalmente cursan muchas veces, y vemos cómo también generan un tremendo daño finalmente al país, finalmente a las mayorías, porque se toman decisiones que no están precisamente motivadas por el bien común, el bien de los más, sino que más bien por los intereses de los menos. Uh-huh. Y ante eso es complejo avanzar porque hay que decirlo claramente, hoy día hay intereses creados en muchos sectores de la llamada socialdemocracia, del social cristianismo. Son personas que no solo tienen poder político, sino que también tienen poder económico, que también están vinculados a las principales familias dueñas del país, de alguna manera, incluso parentalmente hoy día. Por lo tanto, ven en candidaturas como la de Jadwe un cuco, un fantasma, algo raro, algo que los asusta. Y la verdad es que eso es lejano para nosotros. Cuando hablamos de programa de gobierno para todas y todos los chilenos. No estamos hablando aquí del camino, ¿cierto?, o la vía al socialismo, digamos, aquí de un solo paraguaso a diestra y siniestra. Nunca lo hemos planteado así, el Partido Comunista de Chile siempre lo ha dicho. Son procesos en los cuales debemos avanzar, en los cuales debemos democratizar al país. Hoy día el elemento central es el antineoliberalismo. Y ante eso, ya cuando tú pones ese elemento, ya la cosa se desgrana. Hay candidatas y candidatos que seguramente están disponibles para defender el neoliberalismo, para seguir defendiendo este modelo y diciéndonos, no, si con unos pequeños ajustes esto se arregla. La FP es muy buena, lo que pasa es que hay que arreglarla un poquito nomás. Nosotros no creemos en esas cosas. Entonces, a ese nivel de diferencia, con esa magnitud finalmente de desencuentros, es muy difícil llegar a acuerdos, y evidentemente aparecen entonces estas candidaturas, ¿cierto?, que terminan sacando 2, 3, 4%, y que nadie entendió para qué se presentaron. Dalibor, bueno, sin duda alguna que la última semana y este fin de semana y bueno, el día mismo ha estado muy convulsionado el ambiente político, social, en torno al posible retiro del tercer 10%, ¿cierto?, de las AFP. Y en ese sentido, ¿cierto?, el presidente Sebastián Piñera hace este anuncio ayer por la tarde respecto de un proyecto distinto que, según sus palabras, ¿cierto?, es un proyecto que está dentro de la legalidad, que además podría, ¿cierto?, llegar con recursos a gente que no tiene ya fondos en la FP, y que además se pudiera recuperar. Eso en definitiva es lo que anuncia, ¿cierto?, y que de alguna manera, ¿cierto?, traspasa la responsabilidad ahora nuevamente al Parlamento, en virtud que si es que no retiran, ¿cierto?, del tribunal, o sea, del proyecto anterior, de alguna manera son los responsables de que la gente no pueda acceder a su dinero. Sí, la verdad es que la intervención del presidente el día de ayer literalmente deja la escoba, ¿no? O sea, en el país nadie hoy día tiene, o al revés, hoy día estamos más complicados y enredados que antes de su intervención, digamos.
porque plantea cosas que nadie conoce en rigor, habla de temas y de eventuales proyectos que no han ido al Parlamento aún, habla de incorporar recursos públicos y de los empresarios para recuperar los dineros en la AFP, pero resulta que se supone que está cursando una reforma tributaria por otro lado, una reforma previsional. Claro. Por lo tanto, aparentemente él pretende hacer su propia reforma previsional de un solo paraguaso, aprovechándose del pánico. Claro. Entonces, genera una gran cantidad de interrogantes que absolutamente nadie hoy día está en condiciones de responder. Nadie entendió qué es lo que pretende, salvo establecer que él está defendiendo la Constitución, pero al mismo tiempo está por aprobar el 10%, pero con algunas condiciones. Bueno, eso es lo primero que llama la atención cuando dice que está dentro de la legalidad. Entonces uno podría decir entonces que los otros retiros fueron ilegales y que por lo tanto él incurrió, digamos, en una ilegalidad. Es raro. Es muy raro porque él es el presidente de la República. Él está llamado a llevar claridad y tranquilidad. No a engañar a la gente con dichos, anuncios, que finalmente nadie sabe si se van a concretar o no. Las autoridades hablan en función de documentos, de leyes, de decretos, de cosas firmadas, de compromisos claros y reales, no de salidas raras con candidatos presidenciales a su espalda, que cuál de todos tenía más cara de amargado, dicho sea de paso, todos candidatos de la coalición que no entendimos si estaban ahí para hacerse publicidad gratuita, para entregar una suerte de respaldo al presidente, si él exigió que estuviesen, no lo sabemos. Es toda una cosa muy rara que no tiene que ver con la sobriedad y la seriedad, diría yo, con que se debe llevar adelante la política de un país, y menos en estas circunstancias. Entonces el presidente ha caído una vez más de error en error y de desacierto en desacierto, y así como se ven las cosas es muy raro, es muy difícil que él termine su mandato. O sea, hoy día si tuviésemos una oposición más consecuente en algunos sectores, este presidente no termina, como ya pudo haber ocurrido hace algunos meses atrás, y le salvaron la campana, lo salvó la campana finalmente, y hicieron un acuerdo para salvar al presidente de la República de una caída estrepitosa. Hoy día otra vez está en uno de sus peores momentos. Entonces, so pretexto de defender esta institucionalidad, este Estado de Derecho, miles de chilenas y chilenos siguen sufriendo. Miles de chilenas y chilenos están en las peores condiciones económicas, psicológicas, laborales. Tenemos gente que está obligada a trabajar en las peores condiciones, con cero medidas sanitarias, menos de seguridad laboral. Hemos visto lo que pasa acá mismo en el Líder. Hay malos empresarios que se aprovechan de esto también. Entonces, en esas circunstancias hay sectores de la oposición que insisten en que hay que mantener a este señor ahí arriba como sea, porque es una señal de poco menos que de estabilidad, cuando en realidad lo que corresponde en estas circunstancias es que se aplique la institucionalidad, la propia constitución política, se le haga una acusación constitucional y sea relevado del cargo por quien corresponda. El Senado determinará, pero aquí hay que tomar las riendas del control del país. Hoy día el país está a la deriva, hoy día nadie sabe para dónde va esto. Y lo grave, como digo, insisto, es que hay miles de chilenas y chilenos sufriendo las consecuencias de estas malas políticas. Claro, porque en definitiva, como tú dices, uno no entiende cuál es la lógica que un día, sábado, digamos, todos los, bueno, excepto Bópoli, ¿cierto?, del Chile Vamos, toda la oposición en una postura, ¿cierto?, que no, claramente no era coincidente con la del presidente de la República, y al día siguiente, ¿cierto?, lo vemos haciendo estos anuncios con los candidatos, con parte del gabinete. Entonces es muy extraño, digamos, el escenario en el que nos encontramos cuando la primera autoridad ni siquiera tiene el apoyo de su sector. Efectivamente, todo el país es testigo de lo que tú comentas. Entonces, ante eso, obviamente uno entiende.
uno entiende que el rol del presidente de la República hoy día es defender a brazo partido su modelo económico y defender el modelo de las AFP. Lo que está en juego hoy día para él no es el bienestar de miles de chilenos, para él lo que está en juego hoy día es la sobrevivencia del modelo de la AFP, porque él tiene clarísimo que con un tercer retiro se viene un cuarto y se viene un quinto, y se mueren las AFP, y se muere el negocio redondo para sectores empresariales que han tenido ahí un pozo infinito de recursos para utilizarlos como han querido en inversiones de las cuales nunca hemos sabido cuándo pierden, salvo que tu saldo es negativo, que la cosa cámbiate del A al B, al C, cuando nosotros entendemos que todas esas variaciones de los fondos de la AFP corresponden y obedecen finalmente a las inversiones de estos grupos económicos, y es ahí donde está entonces el kit del asunto. Él entiende perfectamente que va a tener que volver a los negocios. Bueno, la verdad nunca se ha ido, pero una vez que deje de ser presidente de la República vuelve a sus empresas, y en ese mundo tiene que vivir y sobrevivir, y cómo se comporte él hoy en la defensa de ese modelo también va a marcar mucho su futuro. Entonces hay elementos que a él lo motivan que no tienen absolutamente nada que ver con el bienestar de la ciudadanía. Y es así como eso genera divisiones al interior de su propia coalición, porque hay gente que lo entiende. Entiende que no es posible que el presidente esté preocupado de eso y no de la gente. Entonces estamos en el peor de los mundos, como digo. Esa es la trascendencia, la gravedad de las acciones del presidente en los últimos tiempos. Y por eso es que uno ve que no hay una voz, no hay una política, no hay claridad, ni siquiera hay algún grado de diferenciación para lo que ocurre en regiones. En Magallanes no tenemos absolutamente ningún tipo de medida ni de plan a llevar adelante apropiado para nuestra zona, con nuestras características, con nuestra propia incluso idiosincrasia. Aquí se aplica exactamente lo mismo para todo el país. Después de un tiempo se dan cuenta que no sirve, lo cambian, en fin, pero no hay nada, tú no ves finalmente intención detrás de este gobierno de hacer algo más allá que no sea dejar que el tiempo transcurra y tirar la pelota para afuera. ¿Estás equivocado, Daniel? Hubo una medida regional, la de la restricción vehicular. Ah, sí, muy buena fue esa. ¿Cuánto duró esa? 3 días. Sí, bueno, pero esa es la que hubo. Sí. Bueno, la verdad es que es bien complejo el escenario. Esperemos que es lo que ocurra en los próximos días. Por lo pronto, ¿cierto? Como tú señalabas, ¿cierto? El sábado por la tarde el Partido Comunista, a partir, digamos, de escuchar, ¿cierto? Como tú has señalado, la invitación de la gente o la solicitud, digamos, de chilenos y chilenas, ¿cierto? La proclamación como candidato desde el partido de el actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Así es. Dalibor, muchas gracias por acompañarnos, por venir, por estar con nosotros, y ya estaremos conversando más extenso. Gracias a ti, Sol, y gracias a Radio Popular, muy amable. Que estén muy bien. Y cuando son las... Uy, ya son las 17 horas. Qué rápido tanto la gente. Ya, nos vamos a la pausa. Volvemos en un momento.